Yo decía ayer, en una especie de analogía, que Israel desgraciadamente está empantanado en Gaza casi como, bueno, estuvieron los Estados Unidos de Norteamérica en la guerra de Vietnam. Vale la pena que algunos recuerden, ¿eh? En la guerra de Vietnam murieron entre 1 millón y 3 millones de vietnamitas. Nunca está claro todo el número, pero para que usted entienda la dimensión, y también cerca de 60.000 soldados norteamericanos. Pero la imagen, más allá de la historia, incluso Estados Unidos, que usted sabe, perdió formalmente esa guerra, apoyaba a Vietnam del Sur y ganó Vietnam del Norte, que estaba apoyado por China. Bueno, después finalmente esa guerra interna termina con algunos acuerdos, con una reunificación en lo que es hoy la Vietnam socialista. Pero no vamos a hablar de Vietnam, vamos a hablar de Israel, que está atravesando una guerra larguísima, difícil y no exenta de discusiones internas enormes. Los grandes especialistas del ejército, del Mossad y de las fuerzas de seguridad vienen advirtiendo de este pantano y de lo que puede significar este intento de conquistar Gaza, y esto en términos militares y en términos de los objetivos. Algunos ya saben, ¿no? Lo más importante, dijeron, hay que parar con la guerra. Vamos a hablar con alguien que usted aquí en Radio High conoce muy bien. Es especialista en contraterrorismo, un hombre que monitorea todo lo que hace también justamente a la guerra y que tiene su opinión, que es tan necesaria de escuchar. Me refiero al doctor Eli Carmón, hombre del Instituto Interdisciplinario de Herzliya, que tiene la gentileza de estar con nosotros. Profesor Carmón, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Es un día importante para todos los israelíes porque tal vez esta será el gobierno o el gabinete debe decidir si la proposición del primer ministro de ocupar toda Gaza será implementada, si será, empezará una nueva fase en la larga guerra prácticamente casi 2 años. Y segundo, el capo de Estado Mayor, si se hace esta decisión, tendrá por lo menos 4 meses para ocupar Gaza y por ahí todo lo que implica esta ocupación desde el punto de vista militar, humano, económico, tanto para Israel como para la población palestina que vive allá, los 2 millones de palestinos. Vamos a decir que lo que está diciendo el doctor Carmón tiene que ver con la reunión de hoy a las 19 horas de Israel de, bueno, el gobierno con la cúpula militar para definir qué es lo que se hace, y ahí están las discusiones. Incluso el comandante en jefe, Eyal Zamir, que dijo que la disidencia y la discusión es necesaria. Ahora, usted que tiene tanta experiencia también en lo militar, los militares en general reciben instrucciones, pero son los especialistas, y los especialistas están diciéndole al gobierno de Israel, mire, por ahí mejor no entrar en esta nueva etapa porque no va a traer nada bueno. ¿Cuál es su mirada sobre tanto la disidencia como lo que puede significar la opción 1, la opción 2? Seguramente todas son malas, pero unas pueden ser peores. Claro que el gobierno, el primer ministro, tiene la legitimidad política para esta decisión, pero tanto el capo de Estado Mayor, muchísimos de los generales que están en el Estado Mayor, y claro, muchos de los expertos, tanto previos generales y capos de Estado Mayor israelíes, capos del Mossad, del Shabak, muchos académicos, incluso yo, pensamos que esta es una aventura que no promete ningún resultado positivo para Israel, al contrario. Para enumerar estos problemas, es la vida de los rehenes es casi seguro
que la mayoría de los rehenes serán o asesinados por Hamas terroristas o algunos pueden ser muertos en el bombardeo israelí de algunos sitios que son claramente o son conocidos como donde hay rehenes. Después es la vida de soldados. En el último mes hay ya 40 soldados que murieron sin ninguna victoria o sin ningún avance del plan militar. Tercero es la posibilidad que centenares o tal vez millares de palestinos en Gaza serán muertos a causa de la acción militar muy intensa de la fuerza israelí. Sobre el plan estratégico también, la ocupación, que lo conocemos en el pasado, cuando en los años 56, en los años 67, hasta la decisión del primer ministro Sharon de dejar Gaza, hubo un precio económico enorme para tener el control, tanto militar, pero también económico de esta región muy poblada. Sobre el plan estratégico internacional, hay también casi seguro un endurecimiento de la posición de los grandes países occidentales, Francia, Canadá, los Estados Unidos, Alemania y otros países menos importantes, pero el número de estos estados está creciendo. Y también vemos que el antisemitismo está en una posición decimos que nunca se ha visto, creo, después de la Segunda Guerra Mundial. Yo que fui asesor del gobierno sobre el monitoring del antisemitismo en los años 80, 90, no veo ninguna comparación con esto en un país como la Grecia, que es un país estratégicamente aliado de Israel en el Mediterráneo. Hay estos días manifestaciones importantes pro-palestinas. Entonces es claro que la nueva aventura, una guerra para ocupación total de Gaza y después la continuación de esta ocupación, pero 1 año, 2 años, no hay ningún plan claro del gobierno cómo hacer esto. Los daños estratégicos sobre todos los niveles serán importantes. Profesor Carmona, usted ha mencionado muchas cosas, quiero ir a una que también está en el debate público. Hay muchos israelíes, o no sé si son muchos, pero algunos por lo menos y voces muy potentes, que dicen el problema de Gaza fue justamente cuando Ariel Sharon tomó la decisión de sacar nuestra presencia de Gaza. Israel tenía ahí asentamientos, ahí perdimos el control y en ese momento el Hamas tomó y hizo todo lo que hizo. ¿Usted qué dice al respecto cuando se dice esto? Y agrego algo más, una segunda pregunta que parecería que está conexa. Más que una discusión hoy militar, que también está, me parece que hay una discusión ideológica. Algunos que dicen, bueno, tenemos que anexar Gaza. Gaza que sea territorio de Israel, Judea y Samaria también está pasando algo parecido, incluso los Estados Unidos. La fantasía de algunos, me parece, es ese 1.600.000, 2 millones de gazatíes por algún factor mágico van a desaparecer o van a emigrar, como algunos pensaron a otros países. ¿Es una discusión militar o es una discusión ideológica? Es más ideológica. Es una mentira. Es una mentira porque antes de Israel deja el control de Gaza en 2005, había 18.000 israelíes viviendo allá, en una población de 2 millones. El ejército debía defender a esta gente. Y cuando el terrorismo empezó a ser más serio, incluso ya empezaron a utilizar cohetes muy primitivos, pero cuando nosotros ocupamos Gaza. Entonces la decisión del primer ministro Sharon era muy natural, también en el cuadro
global e estratégico porque recibió el apoyo del presidente Bush para la continuación de la ocupación de una gran parte de la Cisjordania. Y tal vez la única, en mi opinión, el único error de Sharon fue de dejar lo que se llamaba el Sir Philadelphia o la Ruta de Filadelfia, que permitía un control tanto del movimiento de población, pero principalmente la construcción de túneles entre Gaza y el Egipto. Y después el problema también fue que durante los últimos meses de la presidencia de Sharon y después no se tomaron las medidas necesarias para destruir el poder de Hamas, que ocupó una gran parte de los pueblos que Israel dejó, los dejó para la utilización de la población palestina. Incluso haciendas y instituciones económicas, y fueron transformados en campos de entrenamiento de Hamas. Y también la autoridad palestina no hubo el poder de hacerlo después que Hamas tomó el poder en Gaza a través de un golpe militar. Y después vimos que durante todo el periodo, principalmente después que el primer ministro Netanyahu tomó el poder en Israel, su gobierno decidió de dejar libre la acción de Hamas para tenerlo tranquilo, pensando que con el apoyo de Qatar a partir principalmente de 2014. El resultado fue exactamente el 7 de octubre. No fue el 7 de octubre porque eran muy fuertes, fue un error enorme de la inteligencia, que los líderes de la inteligencia y también los líderes militares con la hibris del gobierno y de la cúpula militar no pensaban que jamás sería capaz de hacer este pogrom, este masacre. Usted ha mencionado, bueno, muchos temas que por sí mismos son fundamentales. Yo le voy a contar que ayer fuimos a ver acá una película que es muy conmovedora, pero muy contundente, que su título es Vivas, asesinados por ser judíos, la familia Vivas, que fue y sigue siendo todo un emblema de la tragedia del 7 de octubre, bueno, el vínculo al más argentino-israelí ahí tan claro. Pero hay preguntas que todavía me parece nadie da respuesta. Una es, ¿cómo fue posible que un país que tiene, bueno, tanta energía y recursos puestos en la defensa haya podido ser vulnerado como fue el 7 de octubre con ese ingreso de 6.000 terroristas que todos sabemos lo que hicieron y lo que, bueno, lo que lograron? Es una pregunta que todavía me parece no ha tenido una respuesta. Y por otro lado, asimismo, uno se pregunta, cada día aparece otro túnel, 1,5 kilómetros. Digo, ¿cómo fue posible que construyeran toda esa infraestructura asesina y que Israel no haya intervenido durante todo ese tiempo? Agregando, por ejemplo, y lo llevo como paralelismo, bueno, con Irán hubo una guerra ahora 12 días, pero Israel viene actuando, por decirlo así, y las fuerzas de seguridad ya desde mucho antes para lograr que lo que Irán pretende tenga dificultades. Parecía que fue como dejar a Hamas y la Franja de Gaza que hicieran absolutamente lo que quisieran, ni siquiera pudieran boicotear los programas para que pudieran tener una infraestructura de túneles de esa magnitud. Digo, uno todavía espera respuestas y me parece que todos, y no sé qué es lo que pasa que no aparecen. Hay muchos elementos que explican esta situación del 7 de octubre. No todos están, todavía no hay una comisión de investigación nacional que debería hacerlo, porque el primer ministro y el gobierno no quieren esta investigación, pero se sabe antes de todo, como él dice,
la decisión estratégica de dejar jamás continuar a ocupar y a construir este modelo militar, porque pensaban que será tal vez un momento en el futuro que puede intervenir, pero era necesario para dividir entre la autoridad palestina y Gaza, dos estados y no un estado, dos entidades y no una entidad, y después continuar la construcción de más colonias en la Cisjordania. Esto es claro hoy día. Y esto es el resultado principal, o el motivo principal, la razón principal. Después fue, como dice, la hibris de los militares que pensaban que a través de la tecnología es suficiente para defender el territorio israelí. En verdad, se hizo una pared subterránea muy fuerte que no permitió la entrada de los terroristas a través de los túneles, pero permitió la destrucción de la barrera que era prácticamente sin defensa, cuando un número muy pequeño de soldados eran sobre la defensa en primera línea, y la inteligencia militar y también del Shabbat no dio la alerta necesaria para construir una defensa mejor en este momento. La mayoría de los soldados que deberían ser allí era en Cisjordania para defender algunas colonias y luchar contra los terroristas de Hamas en Cisjordania, principalmente en la región de Jenin en este periodo. Todavía este punto explica la victoria, e incluso que Sinwar, sabemos hoy día que fue muy sorprendido que no había una defensa necesaria. Por otra parte, se debe decir que el plan estratégico, que fue, en mi opinión, completamente coordinado con Irán y con Hezbollah, preveía la subversión, la penetración de los tropas de Hamas hasta los aeropuertos importantes de Hatzerim, incluso la ciudad de Beersheba y tal vez el reactor atómico de Dimona, y verso Israel con la ocupación de Ashdod y entrada en Tel Aviv. Y ellos no consiguieron esto, porque hubo la acción de las fuerzas que eran, en su puesto, los voluntarios civiles, la policía, que fue muy útil en las primeras horas, y este plan estratégico no sucedió. Esto, creo, es la razón, en mi opinión, la razón por la que Irán y Hezbollah no intervinieron, cuando después de 24 horas era claro que la fuerza de las Nukba fue destruida y que no había un futuro para esta grande acción que debía ser, de hecho, la estrangulación de Israel por los tres frentes, tanto en Gaza, en Líbano y tal vez a través de la acción de Irán e incluso en la Cisjordania. Lo que nos está diciendo el doctor Carmón habla de una guerra de gran dimensión, inimaginable, y cómo fueron, incluso uno lo puede comparar tal vez con la guerra de 1973 de Kippur, con otros actores, pero que finalmente tenían un objetivo bastante similar, y a esos niveles. La última, ahora en un ratito va a ser la reunión del gabinete para decidir qué es lo que será el futuro de la acción militar. ¿Qué es lo que usted piensa va a salir de esa reunión y cuáles son las perspectivas? Se suena lindo decir vamos a terminar con el Hamas, esto ya lo escuchamos casi 2 años, pero por el momento sigue el Hamas marcando la agenda y no escucha ni a unos ni a otros y hace lo que quiere. Hay algunos expertos, algunos de mis colegas, que dicen que tal vez todo esto es un spin del primer ministro y que finalmente no habrá esta decisión. Hay otra versión que dice que la segunda alternativa, que fue presentada por el capo de Estado Mayor, el general Zamir, fue no entrar y ocupar toda Gaza, pero
encerclarse, rodear Ujú. los territorios o las provincias de Gaza que todavía no fueron penetradas a fondo y hacer operaciones de comando cuando es necesario para destruir infraestructuras o para matar a terroristas de Hamas. Veremos cuál será el resultado. Quiero ahora dar una versión, no una evaluación mía. En mi evaluación, el primer ministro está frustrado porque jamás en las últimas semanas no está pronto para aceptar ningún acuerdo, incluso el acuerdo total que fue acordado con Steve Witkoff, el representante para el presidente Trump, durante su visita 2 o 3 días atrás en Gaza, y que convenció o presionó el gobierno a aceptar la solución de la liberación de todos los rehenes y la retirada del ejército israelí de Gaza. Pero esto en este momento no es posible. No es posible porque jamás está en una posición estratégica de fuerza después de esta campaña internacional que presenta Israel como un país que está produciendo la hambre en toda la población palestina, y la decisión de países importantes como Francia, Canadá, Alemania, Reino Unido de reconocer Palestina. Jamás no tiene incentivo para hacer un acuerdo. Puede esperar hasta el fin de septiembre si realmente el reconocimiento está acordado de estos países, entonces jamás puede decidir que esta es la victoria del masacre, del pogrón del 7 de octubre, es justamente este reconocimiento de la parte de la gran mayoría, salvo los Estados Unidos por el momento, del problema palestino. Bien. Y principalmente verso el mundo árabe, que muchísimos los países árabes no aceptan esta estrategia de Hamas, pero la presión pública los provoca o los incentiva a aceptar este escenario. Y hay el último problema que nosotros sabremos el tiempo, es que el Qatar, que fue el elemento más negativo, tanto por su estrategia en apoyar al Hamas a partir de 2014, con la aceptación de Israel, continúa a apoyar Hamas en las negociaciones, porque no habla de la destrucción completa del control de Hamas en Gaza, y que no estaba hacer nada contra los líderes de Hamas que se encuentran en Doha. Y obliga tanto a los Estados Unidos como a Israel de no atacar a estos elementos llaves en la estrategia de Hamas. Qatar, hay que poner ahí atención, sin lugar a dudas. Ahora una pregunta más personal para cerrar. ¿Cuántos idiomas habla el doctor Carmón? Sí, redo 7, 8, pero mi problema es que hablando español, francés, italiano, un poco de portugués y romeno, cuando estoy hablando a todos los medios de comunicación en estas lenguas, a veces, muchas veces, ¿no? A veces hay una mezcla. También a mi edad es un poco difícil pensar claramente en un single idioma. No, yo sabía, por eso lo dije. Apenas en 7, así. Entonces me disculpo, pero Sí. Lo único notorio aproximativo. que le voy a recordar en esas mezclas, porque yo lo he escuchado también hablando obviamente en italiano, en notas que le hacen en italiano, en francés, en inglés, que son los que puedo más o menos entender. Capo es jefe, solamente porque capo acá suena, otra cosa, claro, sí. capo suena más a capo mafia, que está muy bien también a veces, para aplicarlo. A veces. Sí. Querido doctor, como siempre agradecerle por estos minutos y bueno, vamos a esperar qué es lo que sale de esta reunión y si tiene que ver con la política siempre, si tiene que ver con lo militar. Seguro que
todas las opciones son malas, eso está claro. Ahora veremos cuál es la menos mala y ojalá tengamos pronto posibilidad de hablar de otra etapa y de otras cosas que también pasan en ese Medio Oriente tan complejo y en este mundo donde la geopolítica se va reubicando y bueno, desgraciadamente hay tanto dolor en el camino. Gracias y como siempre un placer y mejores Gracias, noticias. Miguel. Gracias por tenerme siempre. El doctor Eli Carmón con nosotros, un lujo que nos damos aquí en Radio High.